Y vamos a ver, hermanos, leyendo estos versículos del libro de los Hechos, capítulo número 27, ¿por qué es importante, hermano, escuchar un buen consejo? Es lo que lo vamos a ver en esta noche, hermanos. Y para comenzar, hermano, el capítulo 27, si recordamos, hermano, un poquito lo que vimos la semana pasada, hermanos, cuando el apóstol Pablo está ante el rey Agripa, está ante Festo, está ante Berenice, está ante, hermanos, gente muy importante, gente de alcurnia, hermanos, recuerda, hermano, que el apóstol Pablo todavía está aquí, hermano, en Cesarea, todavía no lo llevan a Roma, todavía está en Cesarea, hermanos, y está aquí ante estas personas importantes. Recuerda, hermano, que el rey Agripa tenía muchas ganas de ver al apóstol Pablo, escuchar lo que el apóstol Pablo, hermano, sabía. Él tiene muchas ganas de escucharlo, solamente lo había oído, hermanos. Entonces, Festo, hermano, programó esta reunión para que Pablo, hermanos, tuviera ahí unas palabras de defensa ante el rey Agripa y ante todas esas personas. Porque recuerda, hermano, que Pablo estaba siendo acusado, hermano, falsamente. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo comienza a hablar del Señor Jesucristo al rey Agripa, hermano. Tiene ahí una pequeña reunión con el rey Agripa y Pablo empieza a hablarles, hermano. Entonces, es cuando Agripa, hermano, le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Significa, hermano, a que por tan poquitas palabras, hermano, el apóstol Pablo, hermano, le explicó al rey Agripa, ¿verdad? Y por eso el rey Agripa le dice, el apóstol Pablo le dice a Agripa, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo dice, a mí me gustaría tener más tiempo para hablarte, rey Agripa, ¿verdad? No el poco tiempo que estuve ahorita hablándote, sino tener más tiempo para hablarte, y no nada más a ti, sino también a todos los que están aquí presentes. Y cómo me gustaría que todos ustedes pensaran como yo, estuvieran como yo, excepto que tuvieran estas cadenas como yo las tengo. Es lo que aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vimos, hermano, cuando el rey Agripa dice, ninguna cosa de muerte, digna de muerte, yo hallo en este hombre. Ninguna cosa digna de que muera, yo encuentro en este hombre. Pero bueno, ya hubiera sido libre, pero él decidió estar ante el César, ser llevado, hermanos, a Roma. Y ahí termina, hermanos, el capítulo número 28. Y el capítulo número 27, hermanos, vamos a leer en esta tarde para ver, hermano, qué es lo que nos dice la historia y cómo podemos, hermano, nosotros aprender a escuchar un buen consejo. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo 21, hermanos, en esta noche. Comienzo yo, hermano, leyendo el versículo 1, ustedes el 2 y cada quien leemos un versículo y todos nos unimos, hermanos, en el número 21. Dice la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando nosotros en la Macedonia de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos navegar de allí, navegamos hasta Oriente de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar llamado Los Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Asia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, creo que la navegación hace y muchas tragedias, no solo del cargamento de la carga, sino también de nuestras personas.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerza templada, al siguiente día entraron a mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acabados por la tempestad pequeña, ya habíamos perdido todas las casas. Todos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito del cielo, en esta tarde le damos gracias porque estamos aquí presentes, Señor. Gracias por el tiempo que tuvimos de oración, mi Dios. Y mi Dios, ahora que vamos a pasar a la exposición de su palabra, por favor, le ruego, le suplico, Señor, Padre, me limpie de todos mis pecados, lávame de todo aquello que pueda interrumpir que su palabra es expuesta, Señor, y tómeme, por favor, mi Dios, para hablar conforme a la sana doctrina, Padre bendito, y podamos todos meditar en esta noche cuán importante, Señor, es escuchar un buen consejo, Padre. Señor, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos el capítulo número 27, hermanos, de los Hechos. Cuando Pablo, hermanos, todavía está ante estas personas, se finaliza el capítulo 26, hermanos. Pablo está ante el rey Agripa y ante Festo y ante Berenice, ante todas esas personas, hermanos. Pablo con el deseo, hermanos, de ir a Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que Pablo, hermanos, él, hermanos, por palabra del Señor Jesucristo, Pablo tenía que presentarse ante reyes, ante gobernantes, ante los hijos de Israel, hermano, para llevar el evangelio, hermanos, ¿sí? Para que el evangelio, hermanos, fuera conocido a todas esas personas importantes, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, el apóstol Pablo valientemente, él apeló a César, o sea, él quiso, hermanos, estar ante César. Por eso cuando estuvieron ahí, hermano, en Cesarea, hermano, el rey Agripa, por eso él dijo: yo no hallo necesidad de que este hombre vaya hasta allá. No hallo ninguna necesidad de que este hombre siga siendo encarcelado. Él ya debió de estar puesto en libertad. Pero ni modo, él decide ir a César, pues a César va a ir. Entonces, hermanos, Pablo todavía tiene eso en el corazón de presentarse, hermano, a César, ir a Roma. Y vamos a ver qué dice, hermano, el capítulo número 27, versículo 1. Vamos a comenzar, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bien, hermano, comenzamos el versículo 1, hermano, viendo, dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Fíjese bien, hermano, dice que en ese momento, hermano, se decidió que iban a navegar para Italia. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quién fue la persona que decidió que iban a navegar? Ahora, no se sabe, hermanos, así de cierta, si fue Festo, si fue el rey Agripa o si fue otra persona importante. No se sabe quién fue. Aquí lo importante, hermano, es que ya se había decidido que iban a salir para Italia. Ahora, dice aquí este versículo, hermanos,
que se decidió que iban a navegar para Italia, dice, y entregaron a Pablo. Fíjese, hermano, a Pablo y algunos otros presos que también iban a ir hasta Roma, hermano, o sea, Italia, dice, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Esto, hermano, la compañía Augusta era un batallón de prestigio, hermano, ¿sí? No era cualquier batallón. Y recuerda, hermano, que un centurión es un soldado que está a cargo de 100 soldados. Por eso es un centurión, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, dice que este centurión llamado Julio era de la compañía Augusta. Era algo de prestigio, hermanos. Entonces, dice que ellos, hermano, iban a ir a Roma. Ok, versículo 2, hermano. Dice, y embarcándonos en una nave adramitenia que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Cuando dice, hermano, adramitenia, hermano, significa, hermano, que esta nave venía de Turquía, hermano, ¿sí? Estaba yo investigando un poquito esto, y esta nave, hermano, venía, no la trajeron directamente de Roma, hermano, para llevar a los presos a Roma, no. Esta nave, hermano, vino de Turquía, y de Turquía, hermano, llegó a Cesarea, hermano, ¿sí? Era una nave muy especial, era un barco, hermano, pues bastante grande, especial, hermano, para llevar los presos de Cesarea hasta Roma. Entonces, hermano, dice que era una nave, hermano, adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia. Dice, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Fíjese bien, hermano, a mí me llamó mucho atención este versículo. ¿Cómo comienza, hermano, la Biblia a darnos muchos detalles, hermano? Muchos detalles de lugares, hermano, de una manera geográfica, y como también, hermanos, la Biblia habla de un hombre llamado Aristarco, macedonio de Tesalónica. Esto, hermanos, me está diciendo que lo que vamos a ver, hermanos, y desde luego, hermano, a nosotros no nos cabe ni la menor duda de que sea verdad. Vemos, hermano, cómo el escritor de los Hechos habla bastante con detalles para decirnos, mira, esto que vamos a leer es algo legítimo, es algo histórico, es algo que sí pasó, es completamente verdad. Porque recuerda, hermano, que hay mucha gente que duda de la legitimidad de la palabra de Dios, pero sabemos, hermano, que la palabra de Dios no se equivoca, hermano, porque es de inspiración divina. Entonces, hermano, vemos cómo hay mucho detalle aquí, hermanos, en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí, y embarcándonos de una nave adramitena que venía desde Turquía, llegó a Cesarea, iba para Roma, ¿verdad? Entonces dice, hermano, que y también se fue una persona llamado Aristarco, que era de Macedonia, hermano, de Tesalónica. Fíjese cuánto detalle da en un solo versículo la palabra de Dios. Versículo 3, hermano. Dice, al otro día llegamos a Sidón. Fíjese, hermano, ellos ya habían zarpado de Cesarea y ya iban, hermano, para Asia, ¿sí? Entonces, hermano, iban navegando, hermanos, y dice que al otro día llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo. Recuerde que Julio, hermano, era el encargado el centurión, ¿sí? Dice que este centurión, hermano, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahora, ¿dónde se desarrolla esto, hermano? Aquí dice, en Sidón, ¿sí? Recuerden que Sidón, hermano, está en Tiro, sí, está, hermanos, un poco más al norte en Israel. Entonces, hermano, dice la Biblia, hermanos, que en esta parte, hermano, del mar Mediterráneo, ¿verdad? Se encuentra ahí, hermanos, una parte que se llama Sidón, y dice, hermano, que cuando iban por ahí, iban navegando, y dice que Pablo fue tratado humanamente por Julio. Y Julio, hermano, le permitió a Pablo que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Significa, hermano, recuerda que Pablo, hermano, ya tenía tiempo encarcelado en Cesarea, hermanos, ya tenía su tiempecito encarcelado, y Pablo, hermanos, pues había pasado a lo mejor momentos muy difíciles, hermanos, a lo mejor alguna enfermedad, y dice que cuando iban pasando por Sidón, Julio, hermano, le permitió a Pablo que fuese atendido ahí por sus amigos. O sea, hermano, eran conocidos del apóstol Pablo. Recuerda, hermano,
que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo, hermano, Él predicó el evangelio a muchas partes en Israel, hermanos. Él iba a muchos pueblos, hermano, a predicar el evangelio, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Él predicó el evangelio, hermanos. Y Pablo, hermanos, una vez, hermano, que él se convierte, el apóstol Pablo, hermanos, él también fue a muchas partes a predicar el evangelio. Pablo, hermano, era muy bien conocido por muchos. Y allí en Sidón, hermano, Pablo tenía personas conocidas, tenía, hermano, a personas que lo estimaban, personas que lo amaban al apóstol Pablo. Entonces, hermano, cuando él llega a Sidón, hermano, Pablo ya tenía a personas ahí conocidas que lo iban a recibir, que le iban a dar de comer, que le iban a atender, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que Julio se lo permitió para que fuese a los amigos ahí en Sidón para ser atendido por ellos, ¿sí? Fíjese, hermano, cómo lo trató humanamente. Bien, versículo 4. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, ¿verdad? Cuando dice, hermanos, a la vela desde allí, significa, hermano, que navegaron bajo, ¿sí? Y dice que fueron a dirección de Chipre, donde dice, hermano, en la Biblia, que dice que navegamos a Sotavento de Chipre. Cuando dice Sotavento, significa, hermano, que el viento era favorecido por ellos. O sea, la nave, hermano, iba guiada por el viento, ¿sí? Es cuando dice Sotavento de Chipre. O sea, los vientos la iban llevando, hermano, a esa dirección. Pero ahora ve lo que dice, porque los vientos eran contrarios. O sea, hermano, también había, hermano, unos vientos, hermano, como que la desviaban. O sea, ellos, hermano, iban hacia las partes que ellos habían estimado desde antes, pero había un viento, hermanos, un viento que los estaba, hermanos, molestando, que los estaba desviando de sus propósitos, del lugar hacia donde iban, hermano. Por eso aquí dice, y haciéndonos a la vela desde allí, dice, navegamos directo a Chipre, dice, porque los vientos eran contrarios. Bien, vamos a que dice, hermano, el versículo 5. Ve lo que dice, hermano. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Fíjese bien, hermano, dice la Biblia, hermanos, que ellos navegaron a otras ciudades en donde no era el plan ir. Ellos arribaron, hermano, a otras ciudades en donde ni siquiera tenían pensado ir. Aquí dice, habiendo atravesado el mar, o sea, el mar Mediterráneo, hermanos, frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Pero si usted se fija, hermano, versículos atrás, ellos no iban a ir a esas partes. Pero el viento, hermano, los empezaba a llevar a esas partes, ¿sí? Entonces, hermano, vemos cómo, hermanos, Dios en sus propósitos, hermanos, Dios está permitiendo que estas personas no lleguen, hermano, no cumplan lo que ellos querían hacer. Aquí dice la Biblia, hermano, que ellos empezaron a desviarse porque los vientos eran contrarios. Iban por el mar, hermanos, y dice que no se fueron directamente a donde ellos iban a ir, sino que el mar los llevó a otras partes. Dice aquí la Biblia, hermanos, a Cilicia, a Panfilia, dice, y arribamos a Mira, ciudad de Licia. Versículo 6, vea lo que dice, hermano. Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hermano, fíjese ahí lo que la Biblia está diciendo, Dice, hermano, que cuando llegaron, hermano, a Mira, ciudad de Licia, dice que allí, hermanos, descansó un tiempo la nave. No se sabe, hermano, cuánto tiempo descansó la nave, hermano, en la que iba Pablo con toda la gente, con el centurión y todas esas personas. No se sabe cuánto tiempo estuvieron allí, hermano, pero dice, hermano, que estaba ahí, hermano, y el centurión halló una nave que venía de Egipto. Dice una nave alejandrina, hermano, sí, recuerden que Alejandría, hermano, es Egipto, sí. Entonces, hermano, dice que esa nave, hermano, venía de Egipto, dice que zarpaba para Italia. Precisamente esta nave, hermano, iba para Italia, dice, nos embarcó en ella.
cuando dice que nos embarcó en ella, hermano, significa que Julio, el centurión, hermano, fue el encargado de subir a toda la gente allí. Dice, Julio nos embarcó en ella, ¿sí? Recuerden, hermano, que aquí está hablando el escritor de los hechos, ¿sí? Entonces, dice que él junto, hermano, con Pablo y los demás ahí, Julio lo subió a esa nave para irse a Italia. Versículo 7, ve lo que dice, hermano. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Hermano, ve lo que la Biblia dice. Qué interesante, hermano, que dice el escritor de los Hechos, que cuando iban navegando en esta parte, hermanos, ¿sí? Todas estas personas, dice que navegando muchos días despacio. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, dice, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Hermano, cuando la Biblia dice que ellos iban navegando despacio, hermano, esto de alguna manera, hermano, es un poquito peligroso para una navegación. Porque, hermano, recuerde que estamos hablando, hermano, de naves o embarcaciones que no tenían motor como hoy en día, hermanos. Hoy en día, hermano, un barco pues llega pronto a su destino. Antes no era así. Antes tardaban, hermano, meses para llegar a una parte. Era mucho tiempo, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, dice la Biblia, hermanos, que esas personas encargadas, hermano, de manejar esta nave, tanto el dueño de la nave como el capitán, quizás también por órdenes de Julio, no se sabe, hermanos, de alguna manera ellos quedaron de acuerdo en que no fueran tan rápido. Pero eso es peligroso, hermano, porque recuerda que si se maneja muy lento, hermano, una embarcación a una parte tan lejos, se pueden acabar los alimentos, se puede acabar todo esto, hermano, ¿sí? Entonces dice la Biblia, hermano, que ellos navegaron muchos días despacio, iba muy lento la nave. Dice, porque nos impedía el viento, o sea, el viento, hermano, comenzaba, hermano, a ir en contra de ellos. Dice, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. O sea, cuando recuerda, hermano, que nuevamente cuando dice Sotavento significa, hermano, un viento, hermano, que los llevaba directo a ellos, a Creta. Este viento, hermano, los llevaba directamente a Creta, pero también había vientos contrarios, hermano, ¿sí? Dice, navegamos a Sotavento de Creta, o sea, iban directamente a Creta frente a Salmón. Versículo 8. Dice, y costeándola con dificultad, dice, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Ahora, hermano, fíjese, hermano, yo estaba investigando un poquito Buenos Puertos. Cuando dice, hermano, Buenos Puertos, aquí, hermano, significa, o en otras traducciones, hermano, de otras Biblias, también lo llaman refugio seguro. Dice, hermano, que costeando con dificultad, fíjate, hermano, porque los vientos ya eran un poquito, hermano, contrarios. Dice que llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, hermanos. Ellos, hermano, cuando llegan a esta parte, hermanos, es un lugar, hermano, donde era un lugar de descanso, era un lugar, hermano, adecuado para estar en ese tiempo, hermano, cuando hay un poquito de vientos en el mar. Llegan a este lugar, hermano, y parece que están a gusto, parece que todo está bien para descansar, para dejar un tiempo ahí la embarcación. Y ahí llegan, hermano, en ese lugar llamado Buenos Puertos. Es un lugar seguro, hermano, para estar ahí un tiempo. Versículo 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, fíjese, hermano, estuvieron mucho tiempo en esa parte llamado Buenos Puertos. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Dice la Biblia, hermano, que cuando estaban allí, hermanos, había pasado algo de tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, y era ya peligrosa la navegación. O sea, hermano, no era muy recomendable estar ahí, hermanos, en esa parte,
porque iba a llegar, hermano, el invierno. ¿Sí? Y habiendo pasado mucho tiempo ahí y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Cuando yo estaba investigando un poquito de eso, hermano, es porque se acercaba, hermano, el invierno. Y esta parte, hermano, llamado Buenos Puertos, no es recomendable, hermano, navegar ahí en el invierno. Es peligroso estar en esa parte en el invierno, hermano. Entonces, dice aquí la Biblia, hermanos, que ya era peligrosa la navegación, porque habían estado mucho tiempo allí. Dice, por haber pasado ya el ayuno, y Pablo les empezaba, hermano, a amonestar. Pablo, hermano, comienza a ver que las cosas, hermano, ya no van bien. Fíjese, hermano, qué interesante cómo Pablo, hermano, por no sé, hermano, por dirección divina, Pablo comienza a decirles que ya no está bien, que está pasando mucho tiempo, quizás, hermano, los alimentos estaban terminando, yo no sé. Y Pablo dice, este lugar, en el tiempo que llegamos, era perfecto, pero se acerca el invierno y ya no está muy bien que estemos aquí mucho tiempo en este lugar. Ya no es bueno y puede ser hasta peligroso estar aquí mucho tiempo, y aparte ya pasó el ayuno. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuál ayuno? Estaba yo viendo, hermano, estaba yo investigando un poquito esto, y en ese tiempo, hermano, estaba pasando el otoño y se acercaba, hermano, ya el invierno. Este ayuno, hermano, del cual Pablo habla en este lugar, se le llama, hermano, el ayuno que se hace en una fiesta judía que se llama Yom Kippur, hermano. ¿Sí? Y en esta fiesta judía, hermanos, se hace un ayuno para después esperar, hermano, todas las bendiciones de Dios cuando llueve, cuando hay tormentas y hay mucha comida, hermano, ya se espera todo esto. Es una fiesta, hermano, que de alguna manera Pablo es sensible y Pablo, hermano, la observa. Pues dice la Biblia, hermano, que Pablo ya había ayunado en ese tiempo, y Pablo sabía, hermanos, que venían tiempos de tormentas. Tiempo, hermano, en el que pues crece la planta, el grano. Y Pablo dice, ¿verdad? Puede ser peligroso que todavía estemos aquí. Bien. Y dice que Pablo, hermano, les amonestaba. Versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Fíjese, hermano, lo que Pablo comienza a decir a las personas que iban ahí en la barco. Hermano, son muchas personas las que van ahí. Y Pablo, hermanos, dice, les amonesta y le dice, oigan, varones, estoy viendo que esta navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. O sea, la dirección en la que vamos y cómo está el barco y cómo está ahorita el mar, que empieza a haber vientos contrarios, yo pienso que debemos de esperar un tiempo, que debemos de esperarlo, no zarpar luego a donde vamos, sino esperar un tiempo, porque puede que haya una pérdida, porque puede que pase algo en el mar. Y miren cuántas cosas hay en este barco, hermanos. Había muchas herramientas y cosas, hermano, útiles para la navegación. Y si puede haber, hermano, que el barco se vuelque, hermanos, pues puede haber pérdida aún de personas y muchas cosas pueden pasar ahí. Y Pablo le dice, miren, ¿por qué mejor no esperamos? Dice la Biblia, hermanos, dice, va a ser de perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ve lo que dice el versículo 11, hermanos. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hermanos, cuando están allí en la embarcación y están allí, hermanos, personas capaces de navegar barcos tan grandes con muchas personas, está ahí, hermano, el piloto, el dueño de la nave, el centurión, hablando de lo que está pasando, lo que puede pasar, porque Pablo les empieza a decir esto. Pero dice la Biblia, hermanos, que el centurión hacía más caso a lo que decía el capitán
¿verdad? A lo que decía el piloto y el patrón de la nave. Daba más crédito a lo que esos hombres decían que a lo que decía Pablo. Como que el centurión decía, ¿sabes qué? Yo voy a hacer más caso a lo que dicen esas personas que están mejor preparadas que a lo que dice un rabino religioso que nada más se la pasa hablando de religión, que nada más se la pasa hablando de Dios y de la Biblia y de tantas cosas. Mejor voy a hacer caso a esas personas que son más inteligentes, que están mejor preparadas para navegar que tú. Tú nada más te la pasas diciendo que puede haber algo malo. Eso es de tu religión. Hermanos, y muchas veces así pasa con la gente. Cuando alguien, hermano, que sabe de la palabra de Dios, quiere dar un consejo, hermano, porque, hermano, mire, Dios, hermanos, nos da o da al creyente, hermano, que es maduro, da discernimiento, hermanos, porque usted ve, hermano, cuando alguna cosa va a ser perjudicial. Usted, hermana, ve cosas de su familia cuando es perjudicial para su esposo, para sus hijos, porque usted tiene discernimiento, porque usted ya tiene ejercitado, hermano, el discernimiento por la lectura bíblica, por la oración, dice la Biblia. Su discernimiento, hermano, es ejercitado, y usted ve, hermano, cuando puede pasar algo malo. ¿Sí? No porque, hermano, usted tenga una visión, hermano, no, sino porque usted conoce la palabra de Dios y por la experiencia que tiene quizás, hermano, todo eso, y usted puede dar, hermano, un buen consejo. Usted está aconsejando a sus hijos, hermana, ¿verdad? O a los nietos, o al trabajo, no sé. Y mucha gente, hermano, nos toma de fanáticos. Y mucha gente dice, no, es que ¿cómo podemos tomar un consejo tuyo? Porque tú nada más hablas de la Biblia. Tu consejo que vas a dar es nada más de tu religión, lo que tu pastor te dice ya en tu iglesia. No, nosotros ocupamos un psicólogo, porque el psicólogo está preparado, él es estudiado de secundaria, preparatoria, universidad. Pero ustedes nomás se la pasan leyendo la Biblia. O eso me va a ayudar. Hermanos, mucha gente es así. Mucha gente, hermano, nos toma de locos y no toma nuestro consejo, hermanos. Muchos de sus hijos, hermanas, que ustedes ven cuando sus hijos, sus nietos andan haciendo alguna cosa que va a ser, hermano, perjudicial para ellos, para su escuela, para su familia, para su juventud, y usted, hermana, quiere ayudarlos. Muchos de ellos no toman el consejo. Ay, abuelito, ay, abuelita, pues tú qué puedes decir, pues tú nomás te la pasas en tu iglesia, tú nomás te la pasas allá rezando, allá no, pues yo mejor voy a hacer. Y nos hacen a un lado, hermano, no nos hacen caso. Muchos hermanos no toman el consejo, hermanos. A pesar de que se están viendo las cosas difíciles, hermano, mucha gente no toma el consejo. Ahí hay creyentes, hermano, que aún en la misma iglesia no tomamos el consejo de un hermano, de una hermana maduros en la fe. No tomamos el consejo del pastor, el consejo del maestro, el consejo de la palabra de Dios, y después a los hermanos y a las hermanas, a los jovencitos, hermanos, nos empieza a ir mal porque no tomamos el consejo, hermanos. Si hay un buen consejo, hermanos, es porque se está viendo que la cosa puede ir mal o puede acabar mal. Sí, hermano, entonces hay muchas hermanas que aconsejan a las señoritas, hermanita, mire, siéntese bien porque la otra vez estaba viendo que estaba mal sentada, hermana, mire, siéntese bien, o hermanito, mire así, y es bueno, hermano, pero mire, hermano, mucha gente se enoja. Ay, pues la hermana, pues yo sé cómo me siento, yo sé cómo eso. No. Son hermanas que saben, hermanos que saben, hermanos, por la experiencia que tienen y porque saben lo que puede pasar si no hay un consejo. Y gracias a Dios, hermano, por personas que se preocupan por nosotros y nos aconsejan, nos hablan conforme a la palabra de Dios, hermanos. Pero así pasó con Pablo, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que este centurión, a pesar de que Pablo decía, miren, puede que se aproxime algo malo, donde está en riesgo nuestras personas y parte de lo que está en la embarcación, Y dice que el centurión, hermanos, escuchó a lo que el capitán, a lo que el dueño de la barca decían. No, nosotros somos preparados, somos estudiados, hay mucha herramienta aquí para lo que pueda pasar, no te preocupes, Pablo. Y el centurión seguramente le decía, ya ves, Pablo, tú nomás te la pasas hablando de tu religión, no seas tan fanático, rabino. Así me los imagino hablando de Pablo, hermano. Y luego dice, hermano, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Versículo 12.
Y siendo incómodo el puerto para invernar, fíjese hermano, era incómodo el puerto, hermanos, donde estaban, ¿verdad? Buenos puertos. Dice que era incómodo para invernar, dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, dice, e invernar allí. ¿Sí? Dice, hermanos, que la mayoría de los que estaban en la barca no le hicieron caso a Pablo de esperar, sino que acordaron, hermanos, de zarpar e irse, ¿verdad? Y arribar a Fenice, un puerto de la isla de Creta que mira al nordeste y sudeste, dice, e invernar allí. Y Pablo decía, hermanos, espérense, vienen tiempos en los que no es muy recomendable navegar por el mar Mediterráneo. Hermanos, no le hicieron caso a Pablo. Lo juzgaron de fanático, no sabía. Este nada más sabe de la Biblia, no sabe nada de cosas de barcos. Bueno, de lo que dice, hermano, versículo 13. Y soplando una brisa del sur. Y soplando, hermanos, una brisa, un delicado airecito del sur, hermanos, dice la Biblia, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Hermano, dice la Biblia, hermanos, que cuando estaban ahí, dice, hermano, que ya iban y de repente, hermanos, en el mar se levantó una brisita, hermanos. Algo, un aire delicado, un aire, hermanos, suavecito. Y ellos dijeron, ya ves, Pablo, ¿cuáles vientos? ¿Qué cosa va a pasar aquí en el mar? Mira, el aire está fresquecito, el aire está tranquilo. Es una brisa bien bonita, no te preocupes, Pablo, no va a pasar nada. Y Pablo dijo, es tiempo que no es bueno zarpar, que no es bueno navegar tan lejos en el mar. Pablo, mira, ¿qué no sientes el aire tan bonito? Tenemos razón. ¿Tú qué vas a saber? Tú preocúpate en las letras, en tus muchas letras, que te hacen loco. Como vimos la semana pasada, hermanos. Y dice ahí, hermanos, que a ellos les parecía que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando a Creta. Versículo 14, ve lo que dice, hermanos. Pero no mucho después, o sea, hermano, no pasó mucho tiempo, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, hermanos. ¿Qué pasó ahí, hermano? Dice, hermano, que no pasó mucho tiempo y llegó, hermano, un viento llamado un viento huracanado, un huracán llamado Euroclidón. Cuando dice Euroclidón, hermano, esto significa, hermano, un viento del noreste, hermano, de los peores vientos que puede haber, hermano, en el mar Mediterráneo, hermano. Era un huracán. Y dice, hermano, que pegó contra la nave, dice la Biblia, hermano, dice que pegó contra la nave. Este viento huracanado, hermanos. Imagínense, hermano, cuando llega todo esto aquí. Hermanos, dice la Biblia que fue en un abrir y cerrar de ojo. No pasó mucho tiempo. Todo empezó, hermano, como con una brisita bonita, ¿verdad? Y le dijeron, páyate, Pablo, tú no sabes, tú eres un fanático. Ándele. Y cuando iban, hermano, que llega el huracán y les pega la barca, hermano, y parece la barca que se hundía, hermanos. Hermano, ¿qué era lo que pensaron esas personas? ¿Qué habrá pensado, hermanos, el centurión, el capitán del barco y el dueño del barco? ¿Qué han pensado? Fíjense, hermano, muchos de ellos, hermanos, no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios. Porque dicen, la palabra de Dios, ¿qué es? Es un libro de religión. Pero, hermano, la palabra de Dios, hermano, es tan fresca, hermano. Es tan rica, hermano. Es un alimento, hermanos, que a pesar de que tiene siglos, hermano, que se escribió, hermano, está vigente hoy en día. Hermano, el consejo de Dios está vigente hoy en día. A pesar de que se escribió hace mucho tiempo. Quiero pensar, hermano, que esas personas dentro de sí, hermanos, dentro de su orgullo, llegaron a pensar, ¿por qué no le hicimos caso a Pablo? ¿Por qué no hicimos caso a lo que este hombre decía? Mira ahora cómo estamos aquí. Este huracán está dando al barco y parece que se blavea, parece que se cae. Nos vamos a morir todos. Hermano, quizás sea lo que estas personas decían. Hermano,
¿cuánta gente, hermano, no es así también? Que nosotros, hermano, les damos buenos consejos, hermano, les hablamos lo que la Biblia dice, y esta gente dice, ¿por qué no hice caso a lo que me dijo mi abuelito, mi abuelita? ¿Por qué no hice caso a lo que el pastor decía, a lo que me aconsejó el maestro? ¿Por qué no hice caso a la predicación de tal día? Y ahorita estoy sufriendo las consecuencias. Hermano, sin perder esa cita, vea lo que dice Proverbios 3, versículos 1 al 8. Vea lo que dice, hermano. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 8. Proverbios 3, versículos 1 al 8, hermano. Ve lo que dice la palabra del Señor. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí, hermano, se está dando un consejo. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ve lo que dice el versículo 5, hermanos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, ¿sabe por qué a muchos de nosotros, a mucha gente, hermano, a muchos creyentes, hermanos, cuando escuchan un consejo y no hacen caso, hermano, les va mal? ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, se fiaron en su propio consejo. Dijeron, no, los hermanos no tienen la razón. La hermana que me dio este consejo no tiene la razón. Porque, hermano, hay matrimonios que sufren y gracias a Dios porque hay hermanas que tienen confianza y van con una hermana madura de experiencia. Hermano, ¿usted qué me aconseja? Estoy pasando por esto. Hermano, ¿usted qué me aconseja a mí como mujer? Porque, hermano, se vale hacer esto. Pastor, ¿usted qué me aconseja? Estoy pasando por esto. Hermano, ¿usted qué me aconseja? Y cuando se da un consejo, hermano, y les parece duro o drástico, hermano, dicen, no puedo hacer eso. No, mejor voy a hacer como yo pensaba hacer. Hermano, y después vienen consecuencias. Después los hijos sufren, después el esposo sufre, la esposa sufre, hermano, y ahí están las consecuencias, hermano, y las hemos visto a montones en mucha gente. ¿Por qué no hacen el caso, hermano? Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hermano, si estas personas hubieran hecho caso a lo que Pablo decía, hermanos, porque Dios, de alguna manera, hermano, Dios puso en el corazón de Pablo no zarpar, quedarse ahí un tiempo, ¿verdad, hermanos? No era el tiempo de zarpar, hermano, en ese tiempo, hermanos. Si estas personas hubieran hecho caso, no estarían en ese lugar tan espantoso, hermanos, mar abierto. Pero dice, hermanos, que este viento daba con fuerza en la nave. Hermanos, qué importante es entonces, hermano, escuchar el buen consejo. Porque, hermano, hay consejos que a veces, hermano, son malos. Pero un buen consejo, hermano, nos va a librar, hermano, de muchos errores. Nos va a librar de muchos errores, hermanos. Escuchar el buen consejo. Y ve lo que sigue diciendo, hermano. Aquí no acaba todo. Dice versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermano, dice la Biblia, hermano, que ellos no pudieron, pudieron aquí, hermano, poner dirección al barco. No se podía, hermanos, porque el viento era tan fuerte, hermanos. Yo quiero pensarlo como que el volante, hermano, se quedó duro, hermano, así como cuando a un carro, hermano, se le cae el aceite ¿cómo se llama? Del volante, hermanos, y el volante se pone duro, hermano, no se puede, hermano. Así este barco, hermano, en el mar, hermano, el viento era tan fuerte, hermano, el huracán era tan fuerte que el volante se puso duro, hermano, no pudieron controlar el barco, no pudieron ponerle dirección, y dice la Biblia, hermano, que ellos no gastaron sus fuerzas. Ellos nos soltaron y dijeron, mejor así le dejamos a ver hasta dónde nos lleva este mar, a ver hasta dónde nos lleva esos vientos huracanados, a ver a dónde paramos, porque no podían, hermanos, el viento era tan fuerte. Y se dejaron llevar, hermano, por la corriente. Se dejaron llevar por el mar, hermano. El mar tempestuoso, hermanos. Lo que el viento estaba provocando. Yo estaba investigando, hermanos, y vi en internet unos videos, hermanos, de cuando en el mar, hermanos,
se levantan unas olas llamadas olas monstruo, hermanos. No sé si usted las ha visto en el mar, olas monstruo. Hermano, se ven las embarcaciones, se ven los cruceros, y de repente, hermano, se ven unas olas gigantescas, hermano, gigantescas en el mar que dan miedo, hermanos. Pero, hermano, pues hoy en día los barcos están, pues, capacitados para soportar eso y no voltearse, hermanos. Tienen mucha tecnología y no se hunden los barcos, no se caen, hermanos. Pero, hermano, en este momento hay un huracán en el mar abierto, hermanos. Y esta gente está bien asustada y están sufriendo, hermanos, por no escuchar el buen consejo. Dice que se dejaron llevar. Versículo 16, hermano. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Vamos a leer, hermano, hasta el versículo número 19, hermano. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirfe, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Hermano, ¿qué pasó aquí? Dice la Biblia, hermanos, que esas personas, al ver que el barco, hermano, parece que se ladeaba, en esta misma embarcación, hermano, había un pequeño barco chiquito, hermanos. O sea, ese barco, hermano, al parecer no iba solo el barco grande, llevaba un barco chiquito. Dice la Biblia que lo llaman, hermanos, lo llaman esquife, este barquito. Y dice la Biblia, hermano, que este barquito parecía como que se perdía. Y la gente, hermano, el dueño del barco dijo, también se va a ir este barquito. Y dice, hermano, que lo quisieron rescatar. Porque, hermano, pensaron en todo esto. Si este barco se zafa del barco grande, de la embarcación grande, en la tremenda tempestad de las olas pueden chocar los dos y va a ser bien perjudicial. Ahora sí nos vamos a hundir. Si estas dos embarcaciones, hermano, llegasen a chocar, hermano, olvídelo, ahí se hubieran ahogado todos. Porque se mete el agua, hermano, olvídelo. Ha habido, hermanos, videos, usted lo puede ver un día, hermanos, cuando una embarcación va en el mar y a veces chocan, hermanos. Por más pequeña que sea una embarcación y choca ante un barco grande, le hace hoyo, hermano, se mete el agua del mar y se hunde, hermanos. Entonces, hermano, dice que aquí que ellos estaban tan asustados porque dijeron, el barco se puede voltear, ¿verdad? Porque van a empezar a jugar los dos barcos, chocan, o puede pasar que a chocar se puede meter agua y podamos perder el control de la barca y llegar a una orilla donde hay dunas y podemos voltearnos y todos nos vamos a morir. Hermanos, esas personas estaban tan asustadas que empezaron a pensar en todo esto y dijeron, ¿qué hacemos? Hermano, pudieron lograr agarrar el esquife. Y ellos, hermano, tuvieron una idea. Al tercer día, hermanos, dice la Biblia, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos, hermano, son todos los instrumentos y la herramienta de navegación. ¿Y se acuerdan, hermano, lo que Pablo les dijo? Que si navegaban iba a ser perjudicial y se iba a perder cosas materiales. Pablo ya sabía, hermano, lo que podía pasar. Dice, hermanos, que al tercer día, hermano, al ver todo esto, al ver que no había control en la nave, dice la palabra de Dios, hermano, que estas personas agarraron todas las cajas de herramienta y las aventaron al mar. Porque dijeron, hay mucho peso en el mar y nos vamos a voltear. Así que entre menos peso y empezaron a aventar muchas cosas, hermano, al mar, herramientas, cosas pesadas. Yo me imagino, hermano, que aventaron muebles y no sé qué tanta cosa aventaron al mar para que estuviera, hermano, más flojita la nave, más flojo el barco, hermanos. Y aventaron muchas cosas, hermano. Hubo mucha pérdida en ese día, hermanos. Mucha pérdida. De alguna manera material. Y quiero pensar, hermano, que Pablo decía, ¿ya ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije por no escuchar el consejo? ¿Qué les dije? Hermano, así pasa muchas veces. Muchas veces, hermano, por no escuchar un buen consejo, hermano, tenemos pérdidas materiales. Se nos pierden cosas que hemos comprado, se nos pierden cosas en las que hemos batallado para tenerlas y muchas veces por no escuchar un buen consejo, hermano, olvídelo, se va. Le dicen, mira, este carro está muy bonito, pero este carro es fallo, te va a salir mal.
¿Cuánto vas a pagar? Tanto. No, mira, mejor este carro te sale mejor. No te cuesta tan caro, pero las refacciones son más baratas. Ándale, pues por no hacer caso, por lucirse. Hermano, una vez así me pasó a mí. Compré un carro, hermanos, que me dio bastante caro. Me lo vendió un joven, hermano, que viene aquí, ya no viene aquí. Un carro muy caro, muy caro este carrito, hermanos. Bien pintadito, todo, y todo, el sonido bonito, hermano. ¿Cuánto me vale? No, pues tanto. Y varios me decían, está muy caro, hermano. Está muy caro. Es una buena marca, pero ¿ya checaste el motor? ¿Ya te lo checaron a alguien que sabe de esto? Porque tú no sabes nada de esto. No, está muy bien, él me dice que está bien. Hermano, ya checó porque va a pagar casi 40,000 pesos, hermano. Hermano, pues, ese día que le firmé el papelito, ni leí lo que firmé, pues por la confianza, cristiano según, y firmé. Y ya, hermanos, al siguiente día se desapareció el muchacho. Se desapareció. Yo andaba con mi carro nuevo. Luego me empezó a fallar el motor, hermano. El motor estaba fallo, hermano. No servía el motor. Ay, hermano, este carro me dio tantos dolores de cabeza, hermanos. Tantos dolores de cabeza. Lo compuse del motor una y otra vez, hermano. Me sacó un montón de dinero. Creo que gasté más de lo que pagué por el carro, hermano. Y a fin de cuentas mejor me deshice de él, hermanos. Fue un dolor de cabeza, hermano. ¿Qué firmaste? Pues como que hice memoria. De casualidad no firmaste tal como estaba lo recibo. Ay, pues no me fijé que eso decía. ¿Cómo que tal como está? A ver, eso me da una espinita de que a lo mejor no viene bien, hermanos. Por no escuchar el consejo. Por no escuchar muchas veces los consejos, hermanos. Que nos dan las personas que saben, que tienen experiencia. Y Pablo, hermanos, está aquí, ¿verdad? Y dice que Pablo veía, hermanos, cómo esas personas aventaban las cosas al mar, todas las herramientas, hermanos, los utensilios que estaban ahí al mar. Y Pablo decía, ¿qué les dije? Que no zarpáramos, no era tiempo de navegar, es tiempo de huracanes, es tiempo de tormentas. Bueno, versículo número 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice la Biblia, hermanos, que esas personas dijeron, no, ya, nos vamos a morir aquí. Ya aventamos todas las cosas al mar, toda la herramienta, y no hay ni sol, ya no vemos ni sol ni luna, vemos todo mal, nos vamos a morir. No hay esperanza. Hermano, muchos estaban llorando, muchos estaban tristes. Ya no hay esperanza. Hermano, quiero pensar que dentro de su corazón decían, ¿por qué no hicimos caso a ese hombre? ¿Por qué no hicimos caso a lo que él nos decía? Él tiene la palabra de Dios. ¿Por qué no hicimos caso a Pablo? Hermanos, era lo que ellos decían seguramente. No me cabe la menor duda porque dice la Biblia que habían perdido toda esperanza de salvarse. Pensaron que se iban a morir, hermanos. Versículo 21 para terminar, hermanos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ándale, hermano. Les tapó la boca el apóstol Pablo. ¿Por qué no me escucharon? Habría sido más conveniente que me habrían oído el consejo que les daba. Hermanos, aprendamos a escuchar el consejo. Aprendamos a escuchar el consejo, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Muchos hoy sufrimos y muchos sufren porque no han aprendido a escuchar un consejo, hermanos. Hermanos, le decimos a los hermanos, no falten a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia, hermanos? Ay, es que no alcanzamos, es que no tenemos dinero, hermanos, no queremos pagar el precio de estar en la casa de Dios. Y después, hermano, cuando vienen las consecuencias, hermano, que sus hijos se van, que les ponen el cuerno, que tantas cosas, hermano, ahí están, hermano. ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no hice caso a lo que el pastor dijo? ¿Por qué no esto, hermano? Porque no buscaron a Dios, hermanos. Porque no se acercaron a Dios, porque no buscaron el consejo de Dios. Hermano, muchos creyentes hoy en día están bien alejados de la palabra de Dios, están lejos, hermano. Ya ni se reúnen, están allá, hermanos, sufriendo las consecuencias de haber abandonado a Dios. Sus hijos, hermano, ya crecidos, ¿verdad? Están lejos allá con familias, hermano, sufriendo. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios, porque dejaron a Dios, hermanos.
Hermano, yo me acuerdo que mi pastor nos daba consejos, sabios consejos, mi pastor nos daba. ¿Por qué? Porque es una persona que aunque no tenía hijos, hermano, pero tenía experiencia en todo lo que veía, en las iglesias, hermano. De ahí se adquiere la experiencia y nos daba los consejos. Y cuando los hermanos no tomaban los consejos, ándele, ahí andan batallando. Ahí andan batallando, ¿por qué? Porque no escucharon el consejo del pastor, hermano. Y el pastor me decía, ay, hermano, si tú supieras a cuánta gente he aconsejado, les he dicho esto, y mira, son tan necios, no toman el consejo, y ahora andan batallando. Y sí es cierto, hermanos, por no escuchar, no oír el buen consejo, hermanos. Por eso, hermano, me llama la atención como Pablo dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Me hubieran escuchado y no zarpar de Creta tan solamente nada más para recibir este perjuicio y pérdida. Bueno, pues está por la boca el apóstol Pablo. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar con los demás versículos y terminar, hermano, el capítulo número 27, si Dios lo permite, hermanos, y vamos a continuar, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en estos problemas que ahora están en medio del mar, hermanos? Vamos a ver qué es lo que Pablo sigue diciendo, hermanos. Palabras en donde esas personas encuentran consuelo, hermano. Porque recuerde, se ven perdidos, se ven muertos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor Padre del cielo, en esta noche le damos gracias, Padre,